Hola, somos estudiantes de la Escuela Profesional de Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo. Hoy presentaremos nuestro resultado de la segunda unidad en la asignatura de Evolución Histórica de la Matemática sobre el matemático francés Pierre de Fermat. Pierre de Fermat fue un matemático y jurista francés. Nació el 17 de agosto de 1601 en Francia y falleció el 12 de enero de 1665 en Castres, Francia. Aunque es conocido principalmente por sus contribuciones a la teoría de números y a la geometría analítica, Fermat fue un destacado jurista y político. Es conocido por ser uno de los pioneros del cálculo infinitesimal. En el siglo XVII es en donde nacen muchos matemáticos famosos, entre los cuales se encuentran René Descartes, Leibniz, Newton, Bernoulli, Galileo, Torricelli, Cavalieri, entre otros. Por su parte, Fermat hizo grandes contribuciones como a la teoría de números, y uno de sus últimos teoremas, que lleva el nombre de Último Teorema de Fermat. En 1636, Fermat concluye su introducción a los lugares planos y sólidos, donde mediante el lenguaje algebraico de Vieta estudia las curvas que se pueden expresar mediante ecuaciones de primero y segundo grado y establece qué son las rectas y las cónicas. En este video hablaremos sobre el método de máximos y mínimos de Fermat. Este teorema, en el siglo III a.C., Apolonio definió la tangente a una sección cónica como la recta trazada por el extremo de un diámetro paralelamente a las ordenadas a este. A finales del siglo XVI, los matemáticos europeos habían redescubierto la tradición geométrica griega, cuyo contacto con el álgebra desarrollada por el Islam terminó originando dos acontecimientos de primera magnitud en la historia de las matemáticas. 1. La invención del álgebra simbólica por Vieta en 1591 y 2. La geometría analítica creada por René Descartes y Fermat independientemente uno del otro en la tercera década del siglo XVII. En este siglo, los matemáticos hicieron esta pregunta: ¿cómo se determina la tangente en un punto B donde la curva y el diámetro coinciden si se concibe la tangente como una recta que toca pero no corta la curva? Todo ello llevó a los matemáticos del siglo XVII como René Descartes, Fermat, Roberval, Borrau y Torricelli que retomaran o criticaran los métodos de los antiguos griegos y se dieran a la tarea de desarrollarlos y aplicarlos para la obtención de la recta tangente a cualquier curva. Algunos de ellos razonaron de manera primordialmente geométrica, otros lo hicieron con una orientación algebraica y otros introdujeron elementos cinemáticos en su razonamiento. Sus investigaciones abrieron el camino para la invención del cálculo por Leibniz y Newton en el último tercio del siglo XVII. En 1636 circuló en Francia una memoria de Fermat titulada como Método para investigar máximos y mínimos. Se analiza el método inventado por Fermat para hallar máximos y mínimos, que consiste en dar un incremento a cierta magnitud, la cual tomaba así el aspecto de una variable. Este método sirve para determinar la tangente a una curva plana en un punto dado. Para ello, Fermat se expresa con estas palabras: toda la teoría de la investigación de máximos y mínimos supone la consideración de dos incógnitas y a la única regla siguiente, como se mostrará a continuación. Fermat ilustra su método de la siguiente manera. Dibuja un segmento de longitud B y divide en un punto P. Parte del segmento de la división lo llama A y por ende la otra división sería B menos A, dado que todo el segmento mide B. Ahora, con estas dos particiones del segmento forma un rectángulo.
para así poder hallar el área del rectángulo. Sabemos que el área del rectángulo es base por altura, que en este caso sería la base es b menos a y la altura sería a, sería b menos a por a. Pero aplicando conmutatividad es lo mismo decir a por b menos a. A esto se le llama el rectángulo de área máxima. Ahora, sabemos en el problema ya dado que A va a ser igual a B medios. Esto implica que la cantidad A por B menos A sea un máximo. Desarrollemos esto de la siguiente manera. Vamos a desarrollarlo paso a paso apelando a la regla propuesta por Fermat. Paso 1. Llamemos a la incógnita del problema. Paso 2. La cantidad máxima, que sería A por B menos A, lo desarrollamos en forma de potencias de A, que sería igual a A por B menos A cuadrado. Paso 3. En el paso 3 sustituimos A por A más C en 1, dado que en el paso 2 a la ecuación que nos dio lo vamos a asignar como ecuación número 1. Entonces vamos a asignar A por A más C en la ecuación 1, que tendríamos la siguiente manera. A por B menos A va a ser igual entonces a A más E multiplicado por B menos A más C elevado al cuadrado. Desarrollando esto, tendríamos la siguiente forma. AB más EB menos A cuadrado menos E cuadrado menos 2 veces A por E. Y luego asignamos ecuación número 2. Ahora, en el paso número 4, vamos a hacer A iguales, es decir, vamos a hacer aproximaciones. Vamos a aproximar la ecuación 1 y la ecuación 2, donde la ecuación 1 va a ser aproximada a la ecuación 2. En el paso 5, vamos a eliminar términos semejantes. Si eliminamos términos semejantes, que en este caso nos va a quedar E por B menos E cuadrado menos 2 veces A por E aproximado a 0. En el paso número 6, vamos a eliminar la variable E. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividirlo a toda la ecuación entre E. Entonces, tendríamos lo siguiente. B menos C menos 2A aproximado a 0. En el paso número 7, vamos a ignorar los términos que contengan E. Esto nos va a implicar, solo nos va a quedar B menos 2 veces A aproximado a 0. Ahora, estas cantidades lo vamos a igualar a 0. Es decir, B menos 2A va a ser igual a 0. Esta es una ecuación lineal que podemos concluir que A es igual a B medios. Y en el paso número 8, como ya tenemos que A es igual a B medios, esto nos conlleva a concluir algo. Entonces vamos a decir que A por B menos A sea un máximo. Veamos la demostración de que A por B menos A sea un máximo. Según explica Fermat, que si A es igual a B sobre 2 o A igual a B medios, supongamos que tenemos aquí el segmento de longitud B. Si a este segmento particionamos en un punto P, al primer segmento le damos una longitud A y al segundo segmento B menos A. ¿De qué podemos hacer aquí? Podemos ver que si formamos un rectángulo vamos a tener que A multiplicado por B menos A va a ser igual a un Z, donde este Z va a ser el máximo que puede formarse, el área máxima que se puede tomar
con el punto P. Entonces, si A es igual a B medios, entonces reemplazando en A, tenemos B medios multiplicado por B menos B medios. Y eso igual a Z. Resolviendo, esto nos queda B cuadrado sobre 2 menos B cuadrado sobre 4 igual a Z. Luego, resolviendo esta diferencia de B cuadrado sobre 2 menos B cuadrado sobre 4 igual a Z, esto nos queda a B cuadrado sobre 4 igual a Z. Luego, Fermat analiza la ecuación siguiente. X por B menos X igual a Z, donde X es la incógnita. Entonces, veamos esta ecuación 3, tengámoslo muy presente. Supongamos que las raíces de esta ecuación es A y E cuando Z se acerca, se acerca, está muy cercano a B cuadrado sobre 4. Entonces, de aquí se originan expresiones sucesivas. Según Fermat, se tiene que A por B menos A es igual a E por B menos E, donde A está reemplazando a X, está sustituyendo a X, y E también está sustituyendo a X. Como estas estamos asumiendo como raíces, entonces nos queda A por B menos A igual a E por B menos E. Ahora, desarrollando esto, nos queda A por B menos A cuadrado en potencias de A, y en potencias de E nos queda E por B menos E al cuadrado. De esta manera, pasando EB al primer miembro, nos queda que B por A menos B por E igual a A cuadrado, donde menos A pasa al segundo miembro, nos queda A cuadrado menos E cuadrado. Luego, sabemos que si factorizamos B, nos queda B multiplicado por A menos E. Esto igual a A menos E multiplicado por A más E. Luego, si tenemos esta expresión, ¿qué pasa si dividimos por A menos E? Eso quiere decir que se va a eliminar arriba el A menos E del primer miembro y también el A menos E del segundo miembro. Lo que nos resulta es igual a B igual a A más E. Entonces, ¿y aquí qué podemos decir? Entre más próximo esté Z de B cuadrado sobre 4, la distancia entre A y E será menor. Finalmente, si es que cuando Z es igual a B cuadrado sobre 4, se tendrá que A igual a E y B igual a 2A, que es la solución única que da un valor máximo para el producto de B por A, de A por B menos A, o de la expresión anterior que hablamos de X por B menos X igual a Z. Entonces, cuando Z tome el valor de B cuadrado sobre 4, eso quiere decir que A es igual a E. Y esta solución pues es única y que da el valor máximo del producto. Ahora, de la ecuación 3 era X por B menos X igual a Z. Si tomamos como raíces a A y a A más E, ¿para qué tomamos? Tomamos con la única facilidad de no tener esta división de A menos E. Entonces, si tomamos A como raíces a A y a A más E, entonces veamos aquí. Si reemplazamos a X por A, tenemos A multiplicado por B menos A igual, aquí, como Z es igual a X por B menos X, entonces reemplazando A más E, nos queda A más E multiplicado por B menos A más E. Luego, desarrollando aquí, en potencias de A, nos queda A por B menos A cuadrado. Igual, esto multiplicando nos queda B multiplicado por A más E menos A más E multiplicado por A más E. Luego, aquí desarrollando esta parte, nos queda, este es un binomio cuadrado, es decir, nos queda A cuadrado más 2AE más E cuadrado. Luego eliminamos los términos. ¿Cuáles son los términos que se van a eliminar? Aquí este signo negativo afecta a todo el paréntesis, entonces aquí simplemente nos queda para eliminar los términos con signo que van a resultar términos iguales al momento de pasar del segundo miembro al primer miembro. En este caso tenemos A por B
en el primer miembro y a por b en el segundo miembro. Si pasamos al primer miembro se va a eliminar, y también como el menos a cuadrado, con el menos a cuadrado del segundo miembro también se van a eliminar. ¿De qué manera nos queda? Que si pasamos todos aquí estos términos al primer miembro, nos va a quedar 2 por a por e menos b por e más e cuadrado igual a 0. Y si a esto multiplicamos por menos 1, es decir, para cambiarlo de signo, simplemente nos va a quedar la expresión b por e menos 2ae menos e cuadrado igual a 0. Luego, ¿qué pasa si a esta expresión, a esta igualdad, dividimos entre e? Entonces se va a eliminar este e de este término, este e de este segundo término, este e de este tercer término, de manera que esta expresión nos va a quedar b menos 2a menos e. Ahora, nos dice que Fermat, si tomamos a e igual a 0, ¿listo? Si a e tomamos igual a 0, entonces la expresión nos va a quedar como b menos 2a igual a 0. Bien, ¿qué podemos hacer de aquí? Fermat, con esto, nos dice que su método tiene las características. Tiene las siguientes características. Nos dice que el método da una condición necesaria para los máximos y mínimos, pero esa condición no es suficiente y tampoco permite distinguir un máximo de un mínimo. Otra característica nos dice que el procedimiento es puramente algebraico, es decir, Fermat no explicó geométricamente. Entonces el procedimiento de Fermat es puramente algebraico y algorítmico, más no geométrico. También el método de máximos y mínimos de Fermat no implica el principio, el concepto de límite. Ahora, ¿qué tan cerca estuvo Fermat de la noción de derivada? Si nos hacemos esta pregunta, en las etapas 2 y 3, ya explicadas anteriormente, si denotamos a la cantidad máxima o mínima, lo denotamos por f de a y f de a más e, entonces tendríamos que f de a más e es aproximado a f de a. Luego, si en la etapa 4 tendríamos f de a más e menos f de a. Si en la etapa 5 eliminaríamos los términos comunes y podríamos poner pues que f de a más e menos f de a es aproximadamente 0. Luego, si en esta etapa, pues en la etapa 6 dividimos por e a esta expresión, nos va a quedar f de a más e menos f de a sobre e, que es aproximadamente 0. Luego, en la etapa 7, tal como hemos desarrollado anteriormente, en la etapa 7 eliminaríamos los términos que contienen e, o e hacemos que sea igual a 0. Eso nos dice Fermat. Entonces, f de a más e menos f de a sobre e, cuando e es igual a 0, se aproxima a 0. Luego, resolviendo esta ecuación, nos dará pues obtendríamos los valores de a que corresponden a máximos y mínimos. Bien, teniendo este resultado, vayamos aquí la interpretación actual. Entonces, si tenemos esta expresión de f de a más e menos f de a sobre e cuando e tome el valor de 0 o e es igual a 0, esta igualdad es igual a 0. Ahora, en el sentido de tomar límite cuando e tiende a 0, tendríamos de esta manera la expresión. El límite de f de a más e menos f de a sobre e, cuando e tiende a 0, es igual a 0. Resolviendo también esta expresión, se obtendrían los valores de a para los cuales f de a es máximo o mínimo. Ahora, ¿qué pasa si en la actualidad a este a lo denotamos por x y a este e lo denotamos por delta de x? Entonces, ¿cómo nos quedaría la expresión del límite? La expresión del límite nos quedaría como el límite cuando f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, cuando delta de x tiende a 0, esto es igual a 0. Bien, entonces, ¿qué decimos de este límite? Si es que este límite existiera, entonces
sería igual a la derivada de la función en el punto X. Y esta derivada en este punto X es igual a 0. Eso quiere decir que en ese punto X ocurre un máximo o un mínimo. Es decir, que la derivada de la función f de x es igual a 0. Este es el método acostumbrado para encontrar máximos y mínimos ordinarios de una función f. Aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas de donde nos hemos guiado para desarrollar nuestro video. Eso es todo. Muchas gracias.